es el capítulo más grande de este libro de Primera de Corintios. Tiene 58 versículos. En estos 58 versículos el apóstol Pablo ha hablado de varias cosas. En los versículos anteriores a este versículo 58, el apóstol Pablo ha presentado la resurrección de Cristo. También ha presentado la resurrección de los creyentes. Ha presentado también la forma de los cuerpos en que todos los creyentes van a resucitar. También ha presentado la victoria final de todos los creyentes. Pero en este versículo 58, el apóstol aquí presenta una exhortación en vista de todo lo que él ha presentado anteriormente. Él dice que usted y yo vamos a resucitar. Así como Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Nuestros cuerpos no quedarán en la tumba. Nuestros cuerpos resucitarán. Nuestros cuerpos no tendrán la misma forma en este momento, porque será un cuerpo transformado. Y en vista de todo eso, el apóstol dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en balde o de balde. No es en vano. Mire, esto en realidad nos habla tres cosas. Primero, este es un mandamiento. Nos dice, estad firmes. Estar firmes habla de la fidelidad. La palabra fiel. Allí en mi mente yo estaba pensando sobre esta palabra fiel. Está la letra F, la letra I, la letra E y la letra L. Si vamos a desglosar y poner palabras a cada letra, diríamos así de esta manera. Ser fiel significa ser fiel en primer lugar, ser íntegro, ser estable y ser leal. Cada creyente debe tener estas características en su vida espiritual. Debe ser fiel y debe ser perseverante, dice, en lo que ha creído. ¿Qué ha creído usted? ¿En qué cree usted? ¿En Dios? ¿En su Hijo Jesús? ¿En su poder? ¿En su amor? ¿En su gracia? ¿En su misericordia? ¿En que Él cumple sus promesas? Nosotros entonces debemos permanecer firmes y constantes en esto que nosotros hemos aprendido y que se nos ha enseñado en la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Estas dos palabras van de la mano. Para estar firmes y para ser constantes, no se pueden separar estas dos palabras. Tienen que estar juntas. Es como un engranaje. Usted ha visto las bicicletas, ¿verdad? Sí. ¿Tiene dos qué? ¿Qué tiene la bicicleta? ¿Ah? Dos llantas. Sí. Pero para que las dos llantas caminen al mismo tiempo y se mantengan en movimiento, ¿qué más tiene la bicicleta? ¿Ah? Una cadena. Una cadena. Pero ¿cómo esa cadena gira? Tiene pedales. Y tiene unos dientecitos alrededor del pedal, ¿verdad? Donde va metida la cadena. Y esto es que hace girar a la otra. Lo mismo sucede con estas dos palabras.
Dice que para estar firmes debe estar siendo constante. Usted quiere estar firme en su fe, tiene que estar siempre constante. Y si usted quiere ser constante, usted tiene que ser firme. Entonces no se puede separar una de la otra. Cuando uno deja de ser firme, deja de ser constante. Y cuando uno no es constante, uno deja de ser firme. Entonces entendemos por qué muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué muchas veces hasta queremos tirar la toalla de una vez? Por lo mismo. Hacen falta que estas dos cosas estén enlazadas la una con la otra. Hay necesidad de que estas dos cosas estén en nuestras vidas. Debemos estar firmes para estar constantes y debemos estar constantes para estar firmes. El creyente no debe ser ligero en sus decisiones. En otras palabras, no debe hablar por hablar. Debe también tener cuidado de no descuidar sus deberes. ¿Tendremos nosotros deberes? Sí, como creyentes tenemos deberes. No debemos descuidar nuestros deberes. Tampoco tenemos que ser irresponsables en nuestras obligaciones. ¿Tenemos obligaciones? Sí. Entonces, el creyente no debe ser irresponsable o descuidado. Los creyentes no deben ser removidos del evangelio o de las doctrinas enseñadas. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si somos fieles al Señor, si somos creyentes genuinos, dice, no debemos entonces ser descuidados. Si realmente creemos y estamos agradecidos con Dios, debemos permanecer firmes. Pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿estamos agradecidos con Dios? ¿Sí? Muy pocos. Si en verdad estamos agradecidos con Dios, entonces debemos permanecer firmes. Debemos ser constantes. De lo contrario, vamos a dar a conocer que no nos interesa. Y esto es algo triste. Nuevamente volvemos a 1 Corintios. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta otra palabra, creciendo en la obra del Señor siempre. Un niño cuando nace, ¿de qué tamaño es?
Un niño cuando nace, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánto pesa? ¿Es chiquito? ¿Cuánto pesa? 6 libras, 5 libras, 4 libras. Pero una vez ha nacido, ¿qué pasa? Cuando nace, ¿qué pasa? Va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque ha nacido. No deja de crecer. Y un creyente ha nacido de nuevo. Ha nacido otra vez. Debe crecer. ¿Cuánto ha crecido usted en su vida cristiana? ¿Cuánto ha crecido? El consejo del apóstol Pablo acá es que todos los creyentes deben crecer. Es una lástima, pero es la verdad. Muchos creyentes no crecen. Muchos creyentes se quedan enanitos. ¿Por qué? Porque no crecen. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. El creyente no puede dejar de crecer, porque la meta del crecimiento en la vida del creyente es nada más y nada menos la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta del creyente es crecer hasta llegar a ser como Cristo. Así que el creyente no debe dejar de crecer. ¿Y cómo crece un creyente? ¿Cómo crece un creyente? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted lee al día? ¿Quiénes están leyendo su Biblia hoy? ¿Cuántos estamos orando también? La lectura de la Biblia y la oración son el medio para que nosotros podamos ir creciendo. Y también el involucrarse en las actividades de la iglesia, obedeciendo al Señor en todos sus mandamientos, esto nos lleva a crecer. Si nosotros no hemos crecido, es momento de crecer. El Señor nos dice que debemos crecer hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que crecer, todos tenemos que crecer. No debemos estancarnos, debemos crecer en nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo devocional. ¿Tiene usted sus tiempos devocional cada día? Necesita crecer en esa área. Necesita sentarse en un momento del día, tomar su Biblia y leer una porción de la Biblia, meditar en la palabra de Dios, orar, porque es la forma de crecer. Nuestra comunión con Dios crece cada vez que nosotros apartamos un tiempo para estar con Él. Desafortunadamente hoy día contamos con estos aparatitos que atraen nuestra atención, pero dejamos la Biblia,
por un lado. En otra área que debemos crecer también es en el compañerismo. Esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en nuestras reuniones es posible tener compañerismo, pero es posible también tener un poquito más compañerismo en otras ocasiones, en otros momentos, o inclusive después del culto, o antes del culto, venir temprano para poder estar conversando un poquito, contando nuestras dificultades, para que otro día, bueno, vamos a orar por usted, oremos juntos. Esto es algo muy bueno y debemos crecer en el compañerismo. No es bueno que el cristiano esté solo. No es bueno. El cristiano debe tener compañerismo. Así que, mis hermanos, debemos crecer en comunión con Dios, debemos crecer en compañerismo también. Debemos crecer también en conocimiento bíblico. Si es posible tomar una lección de discipulado, o si es posible tomar un estudio un estudio bíblico, es excelente. Debemos crecer en conocimiento bíblico. Pero hay otro punto también, u otra área en la que debemos crecer, y es el servicio al prójimo. ¿Cuánta gente allá afuera tiene necesidad? La iglesia del Señor, como iglesia, debe servir también a los demás. Debemos crecer en esta área, en el servicio al prójimo. Y una última área es el ministerio. ¿Quién más va a poder predicar aquí en esta iglesia? Alguien de la iglesia debe crecer para poder predicar. ¿Quién más va a dirigir los servicios en la iglesia? Alguien más debe crecer para hacerlo. Alguien más debe crecer en ministerio. ¿Quién más va a leer la Biblia en las lecturas bíblicas? ¿Quién más va a recibir las ofrendas? ¿Quién más va a hacer el decoro? ¿Quién más? Debemos crecer en ministerio. El Señor dice que debemos crecer y ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hace algunos meses bautizamos a 4. ¿Dónde está el ministerio de estos 4? ¿Dónde están? En realidad necesitamos desarrollar ministerio. Y como dijimos al principio, yo no he escuchado a Dios hablar. Dios nos está hablando todos los días. El problema es que tenemos cerrado nuestros oídos. O también es que están abiertos completamente. Los dos, entra aquí y sale aquí. O peor aún, a veces pega aquí en la frente, pero como tan duro que está, resbala y se va para atrás y se lleva solo los pelos nada más y nos quedamos calvos. Y decimos, ¿verdad? Dios, ¿por qué no nos habla? Bien, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo por su palabra, necesitamos crecer. Dice 1 Corintios nuevamente. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya dijimos que tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que involucrarnos. ¿Cómo vamos a crecer si no lo hacemos?
No se puede. Luego mire la otra parte del versículo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. He escuchado de algunos pastores que dicen, para ir a la cancha de fútbol es gratis. Para ir a la iglesia hay que pagar. En algunos lugares pagan para ir a la iglesia. Pero aquí con nosotros es al revés. Para ir al fútbol se paga. Para ir a la iglesia es gratis. ¿Y sabe qué hace la gente? Paga por ver fútbol. Y aquí, como es gratis, no vienen. Pero mire esto que dice el apóstol Pablo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Será bien recompensado. A ver, ¿quiénes trabajan aquí? Levante su mano. ¿Quiénes trabajan? Muy bien. ¿Qué trabajo considera usted es el mejor trabajo o el que es mejor pagado? ¿Ah? Algunos ganan 2,000 quetzales, 3,000 quetzales, 5,000 quetzales. He escuchado en algunas ocasiones de mis hermanos dando su testimonio cuando el trabajo está bien, donde trabaja mi hermano Jorge y los demás que manejan, ganan bien. Pero ¿cuál será el trabajo mejor pagado? A veces he llegado a pensar y digo yo, ¿qué tal si comenzamos a pagar a los hermanos para salir a evangelizar? O para que asistan a la iglesia. ¿Qué pasaría? No, el Señor dice que recompensa todo lo que hacemos y está bien pagado. Él ya se lo pagó adelantado. Mire lo que dice. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero, en la obra del Señor hay mucho trabajo. En la obra del Señor hay mucho por hacer. Estábamos platicando en familia y nos dicen que mi sobrino va a ser pastor y que me va a quitar el puesto. Yo le digo, ojalá hubiera uno. Yo no me enojo que alguien más pueda predicar. Al contrario, yo estaría muy feliz porque en la obra del Señor hay mucho trabajo. O sea que si hay trabajo, entonces en la iglesia de Cristo no hay cristianos desempleados. En nuestra Guatemala, muchos desempleados. Pero en la iglesia del Señor no debe haber desempleados. Pero ¿sabe qué? En la iglesia hay muchos desempleados también. ¿Por qué será? Hay un himno que cantamos hace rato. Dice, el que quiera trabajar, ¿qué dice? Hallará también lugar. Entonces, ¿por qué no estamos trabajando? Simple y sencillamente, porque no queremos. Pero en la iglesia del Señor hay oportunidad para todos. Pensemos en esto. ¿Cómo le llamamos a alguna persona que no quiere trabajar, secularmente hablando? ¿Cómo le llamamos? A ver, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Aragán. ¿Cómo? Perezoso. ¿Qué más? Bueno, para nada, dice. ¿Qué más? ¿Cómo le llamamos a
una persona que no quiere trabajar? Holgazán. Pero hay una palabra muy fuerte. Le dicen vago. Sí. Ahora piense por un momento. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Ha pensado en eso? Espiritualmente, si en la obra del Señor hay mucho que hacer, ¿por qué estoy desempleado? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Mis hermanos, Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo cristiano debe estar trabajando incansablemente. Todos. Quizá nosotros los adultos, los mayores, digamos, nos pusimos un poco contentos cuando cantamos el himno. Dice, vamos todos, vamos niños. ¿Y los adultos dónde están? Eso solo los niños. No. Todos nosotros necesitamos estar trabajando incansablemente. A veces en la familia me dicen, ya tómese sus vacaciones. Yo le digo, tomaré mis vacaciones cuando esté en el cementerio, entonces ahí voy a descansar. Ahorita no es tiempo para descansar. Ahorita es tiempo de trabajar. Va a llegar el momento en que de verdad vamos a descansar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero aquí es necesario estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu debe estar involucrado en la obra del Señor. En los Estados Unidos, cuando se recibe la ofrenda, en la iglesia de hispanos, ¿sabe cuánto sacamos de nuestra billetera? $1. $1. Pero a veces ganábamos 500, 600, $700 a la semana. ¿Por qué solo $1 nada más a la iglesia? Pero buenas ropas, buenos teléfonos, buenos televisores. ¿Por qué no damos al Señor? También nuestro cuerpo. Vamos al gimnasio a desgastar nuestros cuerpos, a jugar fútbol. ¿Por qué no desgastarnos en la obra del Señor, haciendo algo realmente que valga la pena? Necesitamos incansablemente poner todo de nosotros en la obra del Señor. Y un día, nuestro trabajo será bien recompensado. No solamente es recompensado aquí, sino que también allá. Mire, para terminar, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Este es el Señor Jesús hablando. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué?
para recompensar a cada uno según sea su obra. Si los padres están trabajando para el Señor, no aplica a los hijos. Si los hijos están trabajando para el Señor, no aplica a los padres. La recompensa es individual. Pero también, dice la parte de este versículo, según sea la obra. No toda obra va a ser premiada, sino según sea la obra. Pablo dice que tenemos por lo menos 6 categorías de obras: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La primera parte es de metales preciosos que no se queman. Pero la segunda parte